Los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad y la herencia de su reino victorioso. Saludos amigos, este es el cuarto video de 4. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Siempre inspirados en las sagradas escrituras del Channel Go, libro Padres Verdaderos, el valor del principio divino y de las palabras del Padre. En este mes de agosto fue un mes donde una gran señal en el cielo, la superluna azul, un fenómeno único en este tiempo que ocurrió 2 veces en el mismo mes en este año 2023. Bien, nos conectamos a Dios a través de la palabra. Si no existiera la palabra, no podríamos encontrar la manera de conectarnos con Él. Por lo tanto, a menos que haya personas que expandan la palabra, nada sucederá. El propósito de Dios de conectarse a nosotros, los seres humanos, es el de permitirnos conectarnos a su amor. Aquellos que transmiten la palabra, que conecta las palabras a Dios, pueden ser personas en la tierra, pero esa palabra viene de Dios. Es a través de esa palabra que las personas pueden ser renovadas. En el Génesis 2:17, Dios le dio un mandamiento de ineludible cumplimiento al hombre. La caída ocurrió a causa de que las personas no respetaron la palabra de Dios. Por lo tanto, a medida que buscamos seguir este camino que se centra en la palabra de Dios, tenemos que convertirnos en un grupo de personas que juren mantener absolutamente la palabra de Dios. ¿Qué clase de personas confían en la palabra de Dios? Son las personas más públicas, viviendo por el bien del mundo y de la humanidad y por el bien de Dios. Cuando Dios los mira, quiere que esas personas tengan una relación ideal con Él y que no estén contentos de simplemente permanecer en su relación actual con Dios. Además, Dios quiere que vayan más allá de la situación actual de la humanidad y que la muevan hasta encontrar su lugar en el ideal de Dios. Son personas que viven por el ideal de Dios, por el mañana de Dios y por el mañana de toda la humanidad. Imagínense cuán difícil es esto. Sin embargo, estoy sugiriendo que nos convirtamos en un grupo de personas quienes construyan el mundo del futuro. Cuando nos volvemos tales personas, entonces, cada vez que Dios piensa en el futuro, Él va a pensar en mí y en la iglesia de unificación. Y cuando sea que la gente piensa en el mañana, van a pensar en la iglesia de unificación y en mí. Podemos llegar a este resultado. Dios está llamándonos con su palabra. Por ello, necesitamos seguir todo lo que ésta nos diga. ¿De qué manera podemos hallarnos como padres verdaderos e hijos verdaderos? Es a través de las palabras. Esas palabras son la palabra dada por nuestro Padre Celestial. No pueden convertirse en tales hijos a menos que conozcan la palabra del Padre. Si es cierto que la palabra de Dios es absoluta y verdadera, entonces no se sentirán cansados por más que escuchen la misma palabra durante miles y miles de años. La palabra del Dios Padre no tiene fin. La- Tienen que buscar la palabra. No es suficiente con encontrar palabras que se ajusten a las
limitaciones que impone su propia lógica. La palabra del Padre no nos enseña solamente los más grandes principios, sino que también nos da vida a aquellos que la oímos. Les da vida sin importar cuántas veces la escuchen, incluso si la oyesen durante toda la eternidad. Las palabras de los padres de amor son eternas, trascienden el tiempo y el espacio. Con respecto a la palabra de Dios, es mucho más que ello. Trasciende la historia, las eras, las ideologías y las filosofías. Es más preciosa que cualquier ser humano. Su palabra, por más que la lean o la escuchen en la noche o durante el día, fluye sin parar en sus corazones. Las palabras que Jesús habló para el pueblo judío y todo lo que les mostró no estuvieron basadas en su propio deseo. Se lo debemos a la voluntad del cielo. Jesús representó la voluntad providencial de Dios. Sin embargo, se levantó un choque estrepitoso entre Jesús y el pueblo en el reino caído, el cual se suponía que asimilaría la voluntad de Dios a través de Jesús. El pueblo judío no conocía el poder de la palabra de Dios cuando apareció en el mundo caído. El poder de la palabra de Dios puede transformar un individuo cuando se le aparece. En Hechos 9 nos da la preciosa historia de cómo la transformación de Saulo ocurrió. Nos dice que respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y escrito está que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, nacido en la ciudad de Tarso, hoy Turquía, era un judío fariseo de la tribu de Benjamín. Fue llamado a ser un apóstol, se cambió el nombre a Pablo y llegó a ser un misionero para la iglesia. Él escribió muchas cartas, fue a muchas tierras y enseñó el evangelio. El poder de la palabra de Dios puede transformar a las personas cuando se les aparece. El poder de la palabra de Dios puede transformar el mundo cuando se le aparece. Ellos, el pueblo judío, no sabían que Jesús era la aparición de aquella palabra de Dios que pudo transformar al cielo y la tierra. El Padre verdadero es el dueño de la palabra. Se convirtió en el dueño de la palabra gracias a que ha vivido de acuerdo a ella. Los primeros seres humanos no se convirtieron en los dueños de la palabra y por lo tanto fallaron en llegar a ser los padres verdaderos. Por ello, alguien tenía que convertirse en los padres verdaderos y encarnar la palabra. La madre y el padre lo lograron y luego ofrecieron su fruto ante Dios. Se convirtieron en los padres verdaderos y han encarnado la palabra. Esta es la razón por la cual podemos avanzar hacia la era de la liberación y la completa libertad y realizar el ideal del propósito de la creación de Dios. Nadie puede borrar las palabras que el Padre habló. Cuando el Padre escucha esas palabras, las cuales habló hace 50 años, se inclina ante ellas con respeto. El Padre nos dice, cuando hablé en aquellos días, lo hice con tanta seriedad, tenía la urgente determinación que aunque pudiese morir aquel día, dejaría mis palabras a las futuras generaciones. Aunque esté muerto y me vaya, sabía que mis palabras eran tan profundas y significativas que con ellas las personas en el futuro serían capaces de guiar al mundo.
Cuando lean los volúmenes de sus sermones, deberían llegar al grado donde comprendan completamente todo. Deberían tener experiencias espirituales. Pueden disfrutar, danzar y demás experiencias espirituales, pero el hecho de estar envueltos en las palabras y crecer espiritualmente a través de ellas es una bendición entre todas las bendiciones para ustedes, sus ancestros en el mundo espiritual y sus descendientes en el mundo corpóreo. Si todos los diarios en el mundo son archivados en un ordenador, serán capaces de leer todo su contenido, incluso por miles y millones de años desde ahora. Asimismo, si guardamos todas las palabras del Padre en discos, billones de personas alrededor del globo pueden escuchar en sus computadoras todo aquello que ha hablado. Ahora vivimos en tal era. Por ello, no pueden esconder las mentiras. Ya no existe lugar para esconderlas. Mientras las palabras del cielo, las palabras de amor del cielo brillen radiantemente por el mundo, las fuerzas de la oscuridad serán eventualmente destruidas. Tendrán que huir muy lejos. Una vez que la luz empiece a brillar, la oscuridad no puede regir en los reinos que hayan sido alcanzados por esta. Habiendo transcurrido 1000 años desde ahora, ¿acaso las palabras que el Padre pronunció como el fundador de la Iglesia de Unificación desaparecerán? Cuando pienso en esto, me doy cuenta de que es algo muy serio. Las palabras que el Padre nos ha entregado no tienen que quedarse solamente en sus corazones. Ellas tienen que fluir y convertirse en aguas curativas, no solo agua de primavera. Y de esa manera que todos puedan tomar de esta incluso 1000 años después de hoy. Quiero que la gente sea capaz de señalar mis palabras, nos dice el Padre verdadero, reconociendo que son una panacea, como una cura, la cual puede eliminar todos los males. Para esto, estoy ofreciendo sincera devoción con la esperanza de que mis palabras duren para siempre como palabras de vida. La verdad de la Iglesia de Unificación no es solamente una verdad que fue revelada a través de los esfuerzos en la historia de la Iglesia misma, es la verdad que existió incluso antes de la creación. Ha sido el ideal de Dios de la creación el establecer una familia, tribu, pueblo, nación y mundo verdaderos centrados en la relación con los padres verdaderos. Esta verdad revelada en el principio divino también contiene los detalles de lo que fue hecho en la historia de la providencia de la restauración para realizar el ideal de Dios, la era del Chonilguk. Los padres verdaderos son los ancestros de fe absoluta, amor absoluto y sabiduría absoluta. Fue con esto, la fe, el amor y la sabiduría absoluta, que descubrió las palabras del principio divino. Por lo tanto, aunque estemos parados enfrente de Dios, Satán o la historia, ninguno de ellos puede negar su validez. Tendrán que afirmarla. El principio divino es, sin duda, un fuerte escudo con tal poder. El principio de la unificación conecta todo por medio de las leyes de la naturaleza. Por eso es llamado el principio. Es el principio del cielo. Se puede decir que es un principio eternamente incambiable. El principio no es una doctrina, no es la doctrina de la Iglesia de Unificación, ni una doctrina enseñada por los padres verdaderos. Doctrina es aquello con lo que la gente caída busca el cielo. Sin embargo, ¿qué tienen que ver las personas que viven junto con Dios con una doctrina? El principio es la ley del cielo. Las palabras de los padres verdaderos son tales que muchas personas no las entenderán inmediatamente. Sin embargo, si leen muchas veces
Los libros que contienen sus palabras podrán entenderlas sin fallo alguno. Los padres verdaderos tienen una mente la cual pueden ver todo el panorama, distinguiendo, comparando y contrastando la totalidad de este vasto mundo. Han reorganizado todo el conocimiento basado en el estándar de la nueva tradición, la cual llamamos el principio. Con el principio establecemos un sistema filosófico que reestructure completamente la totalidad del espectro del conocimiento en todos los principales campos. Esto requiere a miles o quizá millones de eruditos para reconocer el valor completo del principio. En el principio, la Iglesia de Unificación posee esa formidable arma. Las enseñanzas del Padre encarnan un entendimiento que siempre permanecerá en la cima como la enseñanza principal, incluso si en el curso de la historia la Iglesia de Unificación desaparece. Aún si fallamos en completarla, otros lo harán en algún momento. Llegará un tiempo donde muchas naciones competirán por cumplir las enseñanzas del Padre. Cuando eso suceda, su situación será completamente opuesta a lo que es hoy en día. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Todo quedará boca arriba. Aquellos de ustedes que pierdan esta oportunidad no serán recordados en la historia. En el curso de buscar a los padres verdaderos, ¿han sentido en realidad el valor que tienen las palabras de los padres verdaderos? Son las enseñanzas que les permiten conectarse con el valor eterno. Si nunca han sentido ese valor, no importaría si los padres verdaderos viniesen y hablaran acerca de cuán verdaderamente valiosas son sus palabras. Aún así, no serían capaces de reconocer su valor. Para poder entender claramente el valor de estas palabras de verdad, necesitan orar. Las personas en la tierra deben buscar las enseñanzas del Padre verdadero, ya que son palabras de verdad. Son palabras que mueven el corazón de Jesús y el corazón de Dios, quien ha llevado su providencia durante 6,000 años. Revelarán la furia de Dios, los maltratos y la amargura. Por estas razones, las palabras del Padre verdadero no pueden sino mover el corazón de Dios. La palabra de Dios no establece las reglas. Su propósito es darnos vida e instaurar su ideal. Hay muchas doctrinas religiosas e ideologías en la tierra hoy en día, las cuales defienden la verdad, pero no hay enseñanzas que verdaderamente traigan paz a nuestra mente y cuerpo, incluso cuando las practicamos. Tampoco hay enseñanzas en las cuales podamos quedar inmersos profundamente por la eternidad. Si la palabra de Dios permite que el amor de Dios, la fuente de vida en el universo, se mueva en nuestras mentes y cuerpos, entonces seguramente con la palabra verdadera de Dios podremos fundamentalmente resolver los clamores de todas las ideologías y verdades. Necesitan establecer una tradición que esté basada en la palabra y desarrollar un carácter que les permita alcanzar la unidad con la misma. En los últimos días hay 3 juicios. Primero es el juicio por la palabra. El segundo es el juicio del carácter. Y en tercer lugar, el juicio del corazón. Este es el estándar absoluto que ya se ha establecido. La caída ocurrió cuando los primeros seres humanos fallaron en unirse con la palabra de Dios. Adán y Eva
debieron haber tomado el mandamiento de Dios de no comer del fruto como absoluto y así establecer la tradición correcta, pero no lo hicieron y consecuentemente cayeron. Por lo tanto, las personas que anduvieron por el curso de la restauración tenían que establecer la tradición de unirse con la palabra, la cual presagiaba la última verdad que aparece en los últimos días. Por lo tanto, deberían indemnizar estas lágrimas, tristezas y complejas situaciones históricas de los sabios y santos del pasado en los últimos 6.000 años de la historia de la providencia de la restauración. En el cielo, tal tradición ya fue establecida, pero aún no se ha hecho así por las personas en la tierra. Si no se establece esta tradición, entonces hay una posibilidad de que la iglesia de unificación, como ocurrió con el cristianismo, se separe en diversas denominaciones. El problema principal es el de establecer la tradición que nos lleve a la unidad con la palabra. No deberíamos separarnos de la palabra. Deberíamos ser personas las cuales nos cultivamos a nosotros mismos y seguimos adelante basándonos en la palabra. Tenemos que establecer una tradición basada en la palabra, tomándola como el estándar absoluto. Por esto es necesario movernos hacia la mente y el corazón del Padre cuando nos presenta la palabra. Estudiemos la palabra, así creer en ella, aun si nuestro estándar de entendimiento no es perfecto. Estudiemos el principio divino. La palabra tiene una historia inmensa detrás de escenas y debemos alcanzar tal estándar que podamos llegar a conocer esos hechos escondidos, las palabras de los padres verdaderos. Para esto, necesitamos establecer una tradición de penetrar profundamente la palabra. Los sermones de los padres verdaderos son un tesoro precioso. ¿Cuántos volúmenes de los sermones han sido publicados? A la fecha, ustedes no han estado interesados en los libros de sermones. Desde el punto de vista de Dios, sin importar cuántos libros puedan encontrar en una librería, comparados con los libros de sermones, tienen poca importancia. Piensen en el hecho de que existen un gran número de volúmenes de los sermones. El contenido de estos libros es para salvar a los hijos e hijas de este mundo. Los libros de sermones están todavía en su primera edición. Si los compran, estos se convertirán en su honra de generación en generación. Si piensan acerca de esto desde el punto de vista de Dios, son los libros más valiosos de todos. Nunca volverá a haber unos segundos padres verdaderos. Por la eternidad, absolutamente, solo existirán unos únicos padres verdaderos. Necesitamos aprender qué tipo de personas son los padres verdaderos. Sin embargo, podemos saber acerca de su carácter a través de los libros de sermones. Estos libros son como un faro de luz en la oscuridad de la noche. Muchos volúmenes de los sermones de padres verdaderos han sido publicados. Chon Song-gyong, John Wayon, Champum, el libro de los padres, la autobiografía del padre, de la madre, y así como el principio divino. Todos son importantes leerlos. Yo los leo diariamente durante el Hondoke. Ahora no necesitamos reuniones a gran escala. Ya nos ha enseñado todo lo que necesitamos hacer. Incluso nos ha hablado en detalle acerca de la misión del Mesías tribal. La misión del Mesías tribal, estas no son ideas que se le ocurrieron al Padre mientras desarrollaba la iglesia.
Él ya había realizado un plan detallado para enseñarnos en el futuro y nos ha estado enseñando en base a esto. Esta es una de las cosas que son grandiosas del Padre verdadero. Muchas cosas de las que dijo pueden haber sonado como ociosas fantasías, pero ya las ha sustancializado en su propia vida. Una vez que posean los libros de los sermones, preparar sus propios sermones y discursos similares no será problema. Esos libros son un vasto tesoro. Todo el dinero del mundo no puede ser siquiera comparado con el valor de esas palabras. Usualmente, el padre se levanta a las 3:30 de la mañana. He sido testigo cuando visitó el país y estuve ahí cerca de su habitación escuchando desde las 3 de la mañana. Ya estaba tomando el baño para hacer hondoqué. Y esa es una vida dedicada a Dios, derramando lágrimas, sudor y sangre y gastando hasta los últimos segundos de su vida para servir a Dios. Cuando despierta, lee los libros de sermones, aquellos que dio en el pasado. Sus contenidos son increíbles, ya que fue él quien dio esas palabras, conoce todo el contenido. Sin embargo, cuando los lee, todavía se conmociona y derrama lágrimas. Estuvo en nuestro país el 4 y 5 de julio del año 1995 y hasta siempre, todo el tiempo ha estado con esta tradición de leer las palabras. Las personas que escuchan tales preciosas palabras y luego simplemente se alejan, pasarán un tiempo difícil para perdonarse a sí mismos. Estos sermones son más preciosos que sus hogares y más preciosos que sus tierras. ¿Cuántos libros han leído hasta ahora? Este es un tema serio. Cuanto más lean, más brillarán y más valiosos serán. Ustedes deben conocer las enseñanzas de los padres verdaderos. Incluso un rey que construye una buena nación entiende al mundo y conoce la verdad. Sentirá que los libros de sermones de padres verdaderos son un tesoro. Siempre los padres verdaderos han estado leyendo y estudiando sus propias palabras. Los padres verdaderos han estado enderezando y poniendo en orden cada punto antes, antes de morir. Si hay algún error, debe ser corregido. Será un problema si existe algún error. ¿Cuántos libros de los sermones se han publicado hasta el momento? Si tienen la oportunidad de compartir algunos de los sermones de estos libros, encontrarán varias partes que llevan a la gente a llorar ríos de lágrimas. Hasta el día de hoy, los padres verdaderos leen los libros de sus sermones por 2 horas cada día. Mientras leía una de las oraciones que dio hace muchas décadas, encontró una parte donde mencionó el cumplimiento de la era del completo testamento, incluso en ese entonces. Esto es algo de lo que últimamente habló. Entonces, cuando llegó a esa parte de la oración, tuvo un sentimiento que resonó en sus huesos. Las oraciones son increíbles. Yo no sé cómo expresar su grandeza. No estoy diciendo esto para presumir. Esas oraciones son pura inspiración y cuando reflexiono sobre ellas, me estimulan aún ahora. Ellas son como un gran cofre lleno de tesoros. Ahora no necesitan dar sermones por ustedes mismos. Así que en lugar de preparar su propio sermón, encuentren un título de alguno de los sermones del Padre que sea apropiado para la ocasión y úsenlo de manera que se adapte a las circunstancias. Creen para ustedes una carpeta con títulos de sermones y un resumen de 3 renglones para cada sermón. Entonces, cuando sea que necesiten hablar, todo lo que necesiten hacer es decidir el título que les gustaría compartir en el sermón y encontrar una porción del sermón del Padre que coincida con lo que quieran decir en su sermón. Cuando sientan que necesitan hablar
acerca de un tema en especial, lean de los libros de los sermones aquellos que son relevantes para ese tema y luego sí den su sermón. Para la oración, usen las palabras que el Padre ha orado. No hay nada que al cielo le guste más que eso. Así es como ustedes deberían dar sus sermones. Difundan y practiquen las palabras de los padres verdaderos. Necesitamos renacer y convertirnos en hijos verdaderos. Las palabras de los padres verdaderos poseen un contenido que durará por la eternidad. Ellas son enseñanzas que nos permiten trascender las circunstancias de la vida. Las circunstancias de una vida mala no pueden devorar verdaderas enseñanzas. Las enseñanzas verdaderas no pueden ser limitadas por nada en el mundo del mal. Con esas palabras, las personas deberían continuamente motivarse a superar sus malas circunstancias, pero debido a que en estos días las personas no están haciendo esto, el cristianismo ha entrado en un estado de confusión. El Padre verdadero viene con un corazón de amor por sus hijos. Debido a esto, no debería haber un lugar donde él pudiera expresar sus palabras verdaderas a sus amados hijos. Deben encontrar ese lugar. Es en la iglesia de unificación donde el Padre expresa estas palabras verdaderas. Cuando encuentren ese lugar y lo escuchen, incluso si lo escuchan miles de veces, aún así seguirán encontrando palabras refrescantes. Esas palabras poseen un contenido que está ligado a la eternidad con el verdadero valor de la bondad, a menos que se conecten a esas palabras que posean tal valor, no podrán convertirse en hijos verdaderos. El sabor de las palabras de los padres verdaderos nunca llegará a ser suave, incluso aunque las escuchen repetidamente por miles de años. Las mismas palabras los reconfortarán cuando estén tristes y los felicitará cuando estén felices. Sus palabras pueden ser sus espectaculares compañeras objeto. Pueden relacionarse con ellas de acuerdo a su estado mental y las emociones que están experimentando en sus vidas. Tal es su valor. El número de miembros de la iglesia incrementará en proporción a cuán seguido ustedes expresen el principio divino. Dar testimonio, dar testimonio, dar testimonio. Deben compartirlo con su mayor sinceridad. No hay otra manera. Los seres humanos fueron creados a través de la palabra. Después de haber perdido la palabra, los seres humanos deben recrearse a través del mundo. Las palabras tienen tres elementos principales: las palabras de amor de Dios, las palabras de vida de Dios y las palabras de linaje de Dios. Simplemente, ellas son amor, vida y linaje. Cuando ustedes expresan la palabra a todos, ellos deberían sentir el amor brotando en sus corazones, vida surgiendo en sus corazones y el linaje cambiando en sus corazones. Los seres humanos deben quitarse la piel 3 veces: formación, crecimiento y perfeccionamiento para poder alcanzar la madurez. Ustedes deben transmitir las enseñanzas de los padres verdaderos al mundo. Con la llegada de la era del completo testamento, nos han expresado un nuevo mensaje. Cuando hizo la nueva proclamación de la era del completo testamento al mundo entero, también otorgó las palabras en la forma de escritura del completo testamento. Es por eso que les estoy pidiendo que las estudien. Deben unirse con esas palabras antes de que puedan convertirse en uno con los padres verdaderos. Deben convertirse en uno con sus palabras. Una persona que no entienda
las palabras como deberían ser entendidas, será juzgada por esas mismas palabras. Aunque nuestra vida en la tierra termine, el Padre verdadero nos tuvo que dejar sus palabras para el beneficio de la línea de descendientes, mientras nuestro destino de completar la providencia de la restauración de Dios permanezca incompleto. Nuestros descendientes deberán trabajar basados en las palabras de los padres verdaderos. Debemos respetar y proteger estas preciosas palabras. Dios ha estado anticipando el día cuando todas las personas del mundo se inclinarán ante Él. Dios ha estado soportando una historia de gran sufrimiento y dolor hasta ahora para traer a toda la humanidad de rodillas ante estas palabras de verdad. Dios dio sus palabras de amor al mundo de Satán. Entonces, desde el interior de las personas del mundo de Satán, debería surgir alguien que posea fe absoluta en la palabra de Dios. Esto significa que debería haber un grupo de personas que crea absolutamente en las palabras de Dios, a diferencia de Adán, que no lo hizo. Ellos deben hacer cosas que permitan que Dios confíe en ellos más de lo que él confió en el arcángel, quien traicionó a Dios cuando causó que Adán y Eva perdieran su fe en la palabra. Sobre la condición de escuchar las palabras de Dios, él puede arrebatarles sus cuerpos desde el mundo de Satán. Él tiene que recuperar sus cuerpos para que ellos puedan ir ante él. Luego de unirse a la iglesia de unificación, no es suficiente con conocer en sus mentes las palabras de verdad que han aprendido del principio divino. Incluso, aunque conozcan estas enseñanzas intelectualmente, deben también sentirlas en sus corazones. Una vez que conozcan verdaderamente las enseñanzas con su mente y su corazón, no dudarán en tomar acción y pelear con Satán, porque desearán completar el propósito de esas enseñanzas. Más aún, nunca serán capaces de hablar mal de los padres verdaderos o invertir su forma de pensar y tomar un punto de vista que pueda traicionar al cielo. Ustedes comen alimentos todos los días y estos todavía tienen buen sabor. Del mismo modo, pueden comer alimento espiritual que los conecta a la verdad día a día y este siempre tendrá buen sabor. Estoy diciendo que las palabras de vida saben bien, aunque la coman todos los días. Las personas que disfrutan de escuchar las palabras del principio divino, hasta el día que mueran absolutamente, no irán al infierno. Ustedes pueden pensar, yo ya sé todas estas cosas, pero las conocen en sus cabezas, la cual no tiene nada que ver con el reino del corazón. Cuanto más escuchen las palabras, más los ayudará el reino de los cielos. La palabra es la sustancia que nutre a la vida. Es un grave error pensar que solo porque asistieron a un seminario de 21 días o de 40 días, ahora son miembros con un buen estándar en la iglesia de unificación. Deben continuar estudiando el libro del principio divino. Las experiencias y conocimientos que llegarán a ustedes cuando atesoren al principio divino en sus corazones se convertirán en su testimonio personal, el cual más tarde podrán compartir en cualquier momento. En esos momentos serán capaces de expresar la gracia que recibieron del libro del principio divino. Ayú. En los próximos videos estudiaremos la constitución del Chonilguk, pero antes realizaremos una publicación especial
de nuestra participación de los 5 días de conferencias del seminario de 40 días. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta.